Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo a traerles Gerati. Es que este mazo ha recibido un soporte bastante curiosito, pero eso sí, créditos a buen Valentino que nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy, así como con el profile. Y pueden ir a seguirlo en su canal que dejaré en la descripción. También créditos al buen Scorchetta que lo mismo nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Y ahí es donde tú me vas a decir, oye, pero yo veo que lo tienes completo, ¿por qué no lo has jugado tú? Bueno, primer disclaimer, este mazo lo puedes jugar como viene en la Deck Builder más algunos complementos, sí, pero hay un problema grave, y es que Dragón Gaia es una carta que a este mazo le viene de perlas. Te va a ayudar incluso a acceder a una jugada que no se puede hacer si no lo tienes. Y adivinen qué, pues que no ha sido reimpreso. Así que antes de que inviertas en este mazo, revisa bien si tienes esta carta, porque si no vas a quedar como un payaso, como es mi caso. Fuera de eso, en general, ten en cuenta otra última cosa. Este mazo va a briquear y no importa la versión que juegue. ¿Sabes por qué? Porque aunque tiene una habilidad que justamente va a tratar de ayudarte en la consistencia, es un mazo que lleva a niveles altos. ¿Y qué pasa cuando llevas un mazo que lleva a niveles altos? Que si no tienes maneras de invocarlos de alguna forma bastante rebuscada por habilidad, pues son ladrillos que no van a caer, y si te toca ir primero, créeme que no hay nada que hacer. Ten eso en mente de una vez, porque si no te gustan este tipo de mazos que en algún punto briquean y no hacen nada, pues este mazo seguramente no es para ti. Con esto dicho, de que vaya Eráticos es un mazo de dragones y que juega atributos. Tus monstruos de efectos, cuando son tributados, te van a invocar una carta dragón que no tenga efecto, desde el deck, la mano o el cementerio al campo. Así que aunque lleves pocas copias de estos, pues no hay problema, porque luego los empiezas a reciclar y así generas cuerpos en campo. De esta manera puedes acceder a tus Exceed, y a partir de ahí es donde viene el planteamiento ya de la estrategia. Ahora, su habilidad lo que va a hacer es lo siguiente: te va a limitar en cuanto a invocaciones a monstruos del arquetipo ya dragones de nivel rango 5 o superior. Y luego puedes mostrar un sello convocatoria o un sello de la creación, que es la UR o la SR, para devolver una carta de tu mano al deck y luego añadirte una magia o trampa del arquetipo. Esto viene muy bien porque si robas dos sellos hieráticos o algo similar, recuerda que como no son hard, puedes activar uno, puedes activar otro, y antes de que actives este, puedes activar tu habilidad para buscar un tercero y arreglarte la mano bien rico, dependiendo de qué necesites. Tampoco hay necesidad de andar buscando los tres buscadores, ¿sabes? Pero para hacerte un ejemplo. Aparte, puedes buscar también cosas como tu counter, también puedes buscar tu trampa que sirve de interrupción. Entonces, en ese punto está bien. Y no es lo único, porque si controlas una carta en tu zona de monstruos extra, o si tu rival controla una carta, puedes mandar una carta de tu mano campo al cementerio para colocar desde el deck una magia o trampa del arquetipo, y esta se puede activar ese turno. Así que efectivamente tenemos una counter que se puede colocar desde el deck. Y ahí es donde tú me vas a decir, wow, a este mazo seguro que en turno 2 le va bien chévere, porque pues va a tener una counter buscable que se activa ese turno y así puede jugar tranquilo. Y ahí es donde lamentablemente te tengo que decir que no. A este mazo de hecho le va mejor yendo primero que segundo. Y la razón es muy sencilla: sus trampas también te van a pedir tributar monstruos. Y aquí viene lo chistoso: aunque sus monstruos del main deck, cuando son tributados, sí van a traerte otro cuerpo en campo, así que aunque utilices la counter, no hay problema, puedes seguir jugando. Si tú llegas a la parte de los Exceed y el rival le sabe un poco al mazo, pues las interrupciones te las va a tirar a los Exceed. Y saben cuál es el problema: los Exceed lamentablemente, al ser tributados, sean del arquetipo o no, pues no pueden activar efectos. Y ahí es donde radica su mayor debilidad. Es un mazo que lamentablemente, aunque suena bien en papel eso de la counter buscable y todo, luego si el rival sabe jugarle mínimamente, si te interrumpe en el momento correcto, te puede hacer pedacitos. Así que tengan un poco de cuidado. No obstante, sí te tengo que decir que yendo primero cambia la cosa, porque si no llegas a briquear, eso sí, puedes llegar a dejar a tu Exceed 8 que puede negar selecciones, puedes dejar al Exceed 6 que te va a dar follow para el siguiente turno, puedes dejar a un hierático en campo que si lo tributas como costo de tu counter o tu carta que destierra, pues te genera otro cuerpo en campo para que puedas activar la otra. Más, eso sí, la counter e incluso el destierro dependiendo de las manos. Pues ya estamos hablando de un campo que sí es pesado de pasar. Así que por lo mismo sí es un mazo que puede llegar a COG, pero de preferencia tiene que ser a finales de temporada para que no te cruces mucho para la planta, que ese sí te va a hacer pedazotes. Y sumado a esto, justamente eso, ir primero. En rachas yendo primero, no dudo que el mazo pueda llegar a rey de duelos. De hecho, el Nonentino por ahí lo estuvo probando, me confirmó lo mismo. Es un mazo que en turno 1 realmente no es malo cuando no briquea. Y en turno 2 sí empieza a flaquear, pero también depende de los rivales. Algunos no entienden cómo funciona el mazo, así que simplemente si lo vas a jugar no te desesperes, no esperes un deck meta ni nada parecido, pero sí uno que, si ya tienes al Gaia, en realidad sale bastante económico. Así que bueno, voy a explicar algunas cartas y ya está.
Vamos a llevar al Red Eyes Metal de Oscuridad. A esta carta la traes con tu Exit 6, que te permite invocar cualquier dragón del juego literalmente, y aunque le baja el ataque y la defensa y los vuelve ceros, no vienen con efectos negados. Este mecánico te va a permitir generar otro cuerpo en campo, ya sea de tu mano o cementerio, ya que puede invocar un dragón justamente desde ahí. Y como es un monstruo que se puede traer con el Exit 6, viene muy bien como extender. El Drogan Lock, porque tu peor match es Preaplanta y Drogan Lock puede venir bastante bien justamente contra este mismo. De hecho, si quieres puedes llevar más copias. El Norentino llevaba 3, simplemente que he tenido que acortarlos un poco por tema de que se mantenga 20k. El Spiral, una carta que puedes invocar desde tu mano cementerio si controlas 2 dragones. ¿Qué es lo que ocurre? Esta carta también la puedes traer con el Exit 6 y hay una manera incluso de bajar a 2 y traer primero al dragón metal y luego al Spiral o viceversa. Y esta carta es muy buena en el mazo, porque ya te expliqué, tu habilidad te va a pedir mandar una carta que controles al cementerio o de tu mano. Y pues si al Spiral lo invocas y lo mandas al cementerio, luego con su propio efecto, si controlas 2 dragones, se puede invocar y pues ya está. Luego tenemos a Tefnir. Esta carta, si solo el rival controla un monstruo, puede invocarse de modo especial, así te genera un cuerpo gratis en campo. ¿Cuál es el problema? Pues claro, si vas turno 1 es un tremendo ladrillote. Si se tributa, al igual que el resto de cartas del arquetipo, que son defectos o sí, te va a invocar un monstruo normal, dragón, pero su ataque y defensa se vuelve 0. Se puede invocar de modo especial sacrificando un monstruo hierático. Con el monstruo hierático que vamos a ver después, lo tributas, cae al campo, se activa el efecto del que fue tributado y así generas cuerpos en campo. Esta carta tiene otro efecto. Puedes sacrificar un monstruo hierático en tu mano o de tu lado del campo para seleccionar una magia trampa que controla al rival y destruirla. Y con esta carta es sacrificada, puedes invocar de modo especial desde tu mano, deck o cementerio, pues lo mismo, un monstruo normal. Ese es un nivel 5, pero sí se puede hacer normal summon, reduciendo su ataque hasta que tenga 1000. Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo dragón normal y puede emparejar niveles con él. Sumado a esto, con el sacrificado igual te invoca una vainilla. De las vainillas vamos a llevar un Watcola dragón que es el nivel 6 y un sello hierático que es nivel 8. Depende de ti cuántas vainillas quieres llevar. He visto gente que solamente lleva las 6 y ya está. No es mala idea porque el mazo briquea, ya les he dicho. Así que triple de convocatoria. Llévenlo a 3. No es hard y busca. Robas los 3, te haces más 3. Bueno, te haces más 0 teóricamente. Pero ya cortaste tu mazo y tienes las cartas que necesitas para armar tu jugada. Creación tiene 2 efectos. Uno que te permite hacer rank up seleccionando un Exit dragón que controles por otro Exit hierático. Que eso sí, no se repita el nombre. Y tiene el efecto también en cementerio de que se puede desterrar para invocar un monstruo hierático al campo en posición de defensa. Ahora, importante, de sus 2 efectos solo puedes activar uno por turno, así que en el turno en que actives la arrancada, pues ten cuidado por querer generar otro cuerpo en campo. También te sirve para activar tu habilidad, no te olvides, es importante. Aquí es donde sirve el Gaia. Tú haces tu Exit 6, traes un dragón, haces Gaia que se puede poner encima del Exit 6. Y si activas sello hierático de la creación, puedes acceder otra vez al rey del atún para traer otro dragón más, porque esta carta no es hard. Luego tenemos destierro. Sacrificas un monstruo hierático y le destierras una carta al rival. Y la counter que tributas un monstruo hierático y puedes negar el efecto de una carta. El celestial, si te seleccionan alguna carta en tu campo, cementerio o destierro, de tachas niegas. Tachyon, porque es bueno contra Liri Lux. Le puedes apagar el campo y al menos tratar de empatar, pero ese match también es medio horrible. Luego Galaxy, porque tenemos niveles 8. Gaia para ponerse encima de tus Exit y ya te expliqué la jugada. Y el atún de tacha y te invoca cualquier dragón desde el deck. Este viene con ataques en 0 y la defensa también, pero puede activar sus efectos y así es como extiendes jugada. El mazo está divertido cuando le agarras el ritmo. Por su precio tampoco creo que sea tan caro. El único problema es que si no tienes al Gaia te comes los moquitos porque pierdes una de tus mejores jugadas. Así que tenlo en cuenta antes de que vayas a invertir y de una vez vayamos a ver las repes. Bueno, gente, duelo, vamos contra un Mizar. Eso sí, créditos al buen Norentino, que es quien nos va a ayudar con las repeticiones el día de hoy. Le va a tocar ir primero, llevar racha de 2. De hecho, yendo primero el mazo se puede llegar a comportar bien, exceptuando cuando llegas a briquear. Pero fuera de eso en general, el campo que deja sí es molesto. Tenemos el sello hierático, vamos a buscar al buen Su. Bajamos ese set, lo tributamos con su efecto y de esta manera triggeramos. Traemos una vainilla, en este caso a la Bradorita. Utilizando ambas cartas vamos por el buen Atun, el cual detacha e invoca al Spiral. Spiral al campo, podemos activar la habilidad para mandarlo al cementerio, colocar en este caso la counter y ahora activar el efecto de nuestra habilidad revelando una carta de nuestra mano. Revelamos el sello, devolvemos y añadimos el otro sello
A ver, puede ser medio confuso los nombres. Creación por destierro, en resumen, la mágica por la trampa. Vamos a hacer al Gaia, por eso les habré dicho ya que esta carta es importante. La razón, cuando tú haces la rank up, esa carta tiene que ser del nombre distinto al que quieres hacer. Y al hacer el Gaia podemos volver a hacer al Atún. Atún activa efecto, traemos a el Metal. Metal puede revivir y Spiral también se revive. Con esto cambiamos niveles y utilizando ambos vamos por el señor Gerati. Así tenemos al Exit 8, al Exit 6, a un monstruo para tributar con las trampas y la counter también. Le toca al rival, empieza con Darkhold, mira, lo ve el payaso, estaba todo contento, pero la counter le dice no. Ahí nomás lo calmamos de momento. Ahora se activa Su y podemos traer otra carta que sea Vaini. Recuerden que no es de obligación completa del todo, dependiendo de cómo tengas armado el mazo, llevar a la carta Vaini a 8, pero dependiendo de los niveles que lleves, pues sí. Lo digo porque puedes revivir vainillas, no tienen que estar necesariamente en el mazo. En cualquier caso, baja el Cypher, manda al cementerio, se añade lo que es Spiral. Va a activar su habilidad, baja uno, se añade otro, tiene el Parsec también. Va a colocar dos cartas, no decide seguir extendiendo porque ya gastó la normal, de hecho. Y nosotros pues tenemos el 6. Tributamos, le quitamos carta y listo. Ahora el 6 puede activar efecto, él va a activar Crackdown, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos al Supremo. Entonces negamos esa vaina y listo, lo tenemos bien controlado. Invocamos encima carta, Spiral se invoca, cambiamos niveles y vamos por un Cypher. Con Cypher en campo, gradeamos, vamos por el otro Cypher. Así le apuntamos a su última defensa. Era su counter, pero pues nunca le pudo sacar value. Activamos nuestra mágica, podemos revivir y encima de él hacer un Gaia. Y de esta manera esto es duelo. Ya no le dejamos nada más y ahí es donde también viene un poco el problema con el mazo. Tengan en cuenta que la counter no es reciclable, a menos de que lleves algo súper específico para hacerlo. Pero de todas maneras pues te comes una counter más un destierro y encima las protecciones a selección pues vienen bastante rico para poder ganar los duelos. Bueno gente, duelo, vamos contra un Varys. Nos va a tocar ir primero. Muy bien, vamos allá, aquí va a estar jugando el Wayne Norentino, créditos para él. Enlace por recarga de parte del rival. Empezamos, Amanecer del Dragón, revelamos nuestra mágica, devolvemos una carta y añadimos lo que es el sello de la convocatoria. Con esto nos añadimos cualquier monstruo hierático. Tenemos al Eset. Va a caer al campo, bajamos por tributo al Su y el combo ya lo habrán visto, pero si no, pues aquí viene. Al tributarse Eset puede traer una vainilla desde el deck que sea dragón, traemos al 6 y así llegamos al Atún. Atún activa efecto, detacha la vainilla porque si luego la quieres revivir, pues si está acoplada no se puede. Vamos a traer al Spiral, vamos por el buen Gaia y con el efecto de hierático de la creación hacemos el upgrade. Vamos por un Atún, por eso tienes que hacer Gaia, ojo importante, se activa, detachamos, traemos al dragón metálico. Efecto, revivimos al Su. Y con Amanecer podemos mandar al cementerio al Spiral para colocar nuestra carta y así el coste sea gratis. Encima este se puede revivir, suma los niveles, o bueno, le aumenta los niveles o cambia los niveles a 8. Y vamos por nuestra negación de selección. Tenemos el follow, tenemos la negación de selección y la counter en mano, más una hand trap en este caso. Enlace colocar va por Quad Borrel. Para que haces al Quad Borrel, hijo, o al menos para que lo activas, cómete la negación, uno menos. Ahora, enlace por recarga de parte del rival. Revela, tira el cementerio, se añade al Red Eyes. Activa Riot, destruye, se le añade a la mano, muy bien. Activa Disruptor doble, se añade el ritual y aquí es donde lo molestamos porque llevamos Droll Unlock. Aquí obviamente depende de cómo lo quieras adaptar, qué es lo que más te salga y todo. Activamos, ya no se puede añadir cosas como Livianero con la melodía. El vato activa lo que es el Red Eyes, tira el cementerio, tributa, ya tenía lo Dice, pero le tiramos la counter. Con la counter pues te vas para afuera, hijo, ya está bien controladito, ahí nomás, porque si el Dice no selecciona, por cierto. El tributaron hierático, podemos traer otro. Él activa bloqueador pesado, tributa de la mano, llega el revuelta. Decide estamparse con el antiselección, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos a la Atún. Aparte tenemos Spiral, así que se revive por su cuenta. Amanecer de Dragón hierático, podemos revelar nuestra mágica, devolver, buscar nuestra trampa para poder quitarnos esa vaina. Colocamos, activamos el sello, podemos revivir nuestro Exit 8. Utilizar dos cartas para hacer el Cypher.
Y vamos a ir por la armadura completa primero. Activar el efecto del Atum para traer otro cuerpo en campo. Y meterle 1000 de daño. Perfecto, de momento todo bien. El vato coloca carta y cuando pega activamos nuestra trampa que buscamos. Tributamos, nos quitamos ese río. El monstruo activa efecto, traemos cartas. Muy bien, hacemos Rankad. Vamos por el otro Cypher. Se activa el efecto, le apuntamos a la set y es TTH. ¿Cuál es el problema? Muy bonito TTH, hijo, pero hicimos Cypher sobre Cypher, así que vuelve. Para rematar igual tenemos al otro Exceed, así que obviamente esto ya es duelo. Bien controlado, este mazo, vuelvo a repetir que el turno 1 sí llega a ser pesado, así que si te lo cruzas ten un poco de cuidado. Bueno gente, duelo de derrota, vamos contra un Kaito. Lo bueno de esta rep, vas a ver cómo interrumpir y cómo no interrumpir al mazo. Así que presta atención. Empieza nuestro compañero. Valiente revela, perfecto, cae al campo 1, Orbital se equipa, busca vaporizador, pero al añadirse una carta le tiramos Drolan Lock. Ahí nomás carnal, te me calmas, ni modo, ya no se pueden añadir más cartas a la mano, si le molestamos, hace Explosol, saca del cementerio y el vato coloca doble carta. Tú me vas a decir, ¿y ese campo qué? Ese campo es más molestoso de lo que parece y ahora entenderás. Nosotros empezamos con ESET, activamos nuestra habilidad, revelamos el sello de la creación y añadimos convocatoria. Tributamos que hay al campo, ese trae carta, perfecto, y tiene Eclipse. Nos duerme 1, nos duerme 2, me llevan los changos, pero aquí viene lo chido. Podemos mandar al cementerio para colocar nuestra counter, y aquí es como no debes de interrumpir a Yeraticos. ¿Cómo lo interrumpes entonces? Cuando haga el Exit. El tema es el siguiente. Nosotros podemos ir jugando con convocatoria y buscando a Su, así que tenemos todavía para tributar nuestras cartas boca abajo. Traer carta y con el efecto del que ha sido tributado traer otra. Muy bien, oye, qué god. Tenemos counter encima para contrarrestar al rival, pero no. Si tú te esperas a que el Hierático haga un Exit, obviamente el Exit no va a activar efecto al ser tributado. Entonces, no tires libro del Eclipse cuando tenga los monstruos separados. Tíraselo cuando esté justamente en el Exit para que lo hagas pedazo. ¿Por qué? Porque si nosotros activamos la counter, perdemos nuestras cartas en el campo y pues ¿cómo extendemos si no tenemos monstruos? No se puede. Así que por lo mismo pues ya está. Nos duerme, ni modo. La única manera en que te extienda aquí Hierático, por cierto, es que tenga la mágica que te permite invocar del cementerio. ¿Saben cuál es el problema? Tienes que adelantarte a veces demasiado a las jugadas del rival y no siempre es fácil. Ni modo. Advenimiento del dragón fotónico de parte del rival revela, tiene el Galaxy Ice, tiene el caballero de la galaxia, descarta 1, valiente revela el Galaxy, va a caer al campo y nosotros activamos la counter. Counter se activa, él va a ser normal del caballero, pero pues directamente pega 1, pega 2 y ya como estamos medio fregados. Vamos a bajar lo que es un set, colocar una carta y pasar turno. El recovery de nuestro mazo no es muy bueno. El vato va a colocar lo que es el dragón nube. Revivir al Galaxy Ice. Ir por nuestra propia carta encima. Mira la turbo papeada. Y pues ya que vamos a hacer. Si tributamos y seleccionamos nos va a negar. Podemos traer otra carta en defensa. Pero los golpes ya entraban. Entonces, las habilidades de este mazo son que lo interrumpan justamente con hacer el Exit. Que es donde suele ser más débil. Porque también tengan en cuenta algo. Así tengan la mágica que extiende jugada. Si reviva el Exit no va a tener materiales. Y si reviva otra carta necesitamos nosotros tener algo en mano que nos permita tributar. Y eso no siempre va a ocurrir. Por lo cual, por lo mismo, no creo que sea un mazo meta ni nada parecido. Pero que sí está coqueto, sobre todo cuando va turno 1. Turno 2 depende. Igual ya habrán visto la otra rep donde sí llegamos a pasear un Blue Eye. Bueno gente, duelo. Vamos contra un Blue Eyes. Aquí nos va a ayudar el buen Escorcheta. Y eso sí, va a haber un misplay, pero es un misplay de nuestra parte. Ahí te lo voy a explicar para que no lo cometas, pero tengo que aclararlo obviamente para que no te pase a ti lo mismo. En fin, a amanecer revelamos creación y añadimos convocatoria. Y recordatorio, esta vaina no es hard, así que por lo mismo sí te la recomiendo a 3 para que busques 1 y busques 2. Y como ves ya nos arreglamos la manito sin ningún problema. Es el que del campo tributamos Kaizu, efecto de C, traemos cartas, 6 y 6, vamos por el atún. Efecto, traemos al Red Eye. Vamos a ir por el Gaia. Hacemos la rank up sello hierático. Y como ya habrás visto el resto de repes, ya te darás cuenta cuál es el misplay. Y es que traemos al Spiral, pero recuerda,
puedes utilizar al Spiral como costo de tu habilidad porque el solito se revive. Ese fue el único misplay aquí que, bueno, recién había salido el mazo. Es algo que te va a pasar en algún punto para que lo tomes en cuenta. Hicimos el Exceed 8, nos concentramos tanto en eso que nos olvidamos de la habilidad. Ni modo, tuvimos que tirar un libro de la luna encima. Esto, si no hubieran sido 2 interrupciones más la protección de selección, y hubiera quedado mucho más bonito el campo, obviamente, pero pues ni modo. Le toca al rival. Tiene Bingo Machine. Revela 1, 2, 3. El vato bajo espíritu, y aquí viene el detalle. Él va a seleccionar nuestra carta, podemos negarlo y todo, pero si lo hacemos y puede esquivar con otro Blade en mano, pues si negamos que nos quita la counter, pero de todas maneras nos baja carta. Y pues miren, la verdad, mejor le negamos el espíritu y así le quitamos un monstruo en el campo. Y como no puede responder, pues sí le molesta obviamente, y ya está. Ahí nomás, hijo, subo a traer carta, perfecto, activa Crónica de Batalla. Tiene la fusión definitiva, tira al cementerio. Coloca carta y fusiona con lo de la mano. Así va a traer al 5k. Pega, nos quita el que protege. Pero eso sí, si te enfrentas a este mazo, ten en cuenta que su recovery, cuando le limpian todo el campo, sí es medio fregado. Pero cuando te dejan un Exceed Wall Monster en campo, si ya activó la magia que hace el arranca, pues obviamente sí tiene recovery, así que ten cuidado. Atum va a traer carta, efecto de su, podemos tributar y apuntar a la set. Mira, lo ve, tenía su ofensiva muy tardijito, pero no importaba. La razón de esto es muy sencilla, recuerden que tenemos la mágica en cementerio, así que podíamos seguir extendiendo, haga lo que haga el rival. Activamos de hecho sello hierático para revivir carta y Spiral también se revive. Cambiamos niveles y por eso Spiral es muy bueno. Vamos por el Cipher, vamos por el armadura completa. Efecto, le tornamos carta, le pegamos 4k y esto se acabó. Aún así, ojito porque nuestro campo, pues bueno, sí, 2 Exceed 6 y un Exceed 8, pero si él hubiera tenido un Kairos o algo así, quedas ya más desprotegido. Así que el recovery del mazo se basa en que vuelva a spamear cartas, pero la counter pues ya no la recuperas. Así que cuidado con confiarte. Pero gente, duelo, vamos contra un Seto Kaio. Nos va a tocar ir segundos, lleva racha de victorias actuales 4. Muy bien, Crónica de Batalla contra Amanecer del Dragón Geralt. El vato va a empezar activando Melodía, descartando, tiene Alternativo y tiene Blue Eye. Encima tiene Aurora, qué bonito, nosotros Pájaro y Candado. Recordatorio, puedes llevar Cuervo, puedes llevar Bailer, depende de lo que tengas en tu cuenta y qué cosas más te salgan y que te puedan molestar. En fin, el vato va y baja Alternativo, Normal Blue Eyes, Crónica de Batalla por su lado. Se añade carta, tira al cementerio, coloca 2 y Sanafón. Ahora, importante, Sanafón es una carta que nos puede llegar a molestar por el Red Ice Metal, pero fuera de eso en general y la mágica que tenemos que nos puede ayudar a extender, no debería de darte del todo problemas, porque pues bueno, invocamos desde el deck, así que solo para que lo tengan en cuenta, por si se lo cruzan, por si quieres jugarlo tú, todo. En fin, bajamos al Tenuf, tributamos, llega ese. Con esto podemos traer a Labradota. Y recordatorio, si el rival activa algo que tributa también a nuestras cartas, pues también disparan sus efectos, porque simplemente activan si son tributados. Por si dices, ¿por qué no tiene interrupciones? Por eso. Ese es va a activar efecto, empareja niveles con un vainilla, eso sí, y vamos por el Atún. Atún activa efecto, el vato igual se sigue guardando y tal vez a ese fue su error. No se guarden tanto las interrupciones contra este mazo, de hecho, mi recomendación va a ser que si van a interrumpirlo, lo hagan justo cuando haga el primer Exit. ¿Por qué? Porque el vato que juega Hieráticos, aunque ponga la counter desde un principio, tiene que tributar un monstruo del arquetipo. Entonces, claro, si le tiras algo al Exit, va a tener que tributarlo si quiere negarlo. Y no tiene sentido. Entonces, para que lo considere. En fin, Amanecer, revelamos, devolvemos y añadimos. Tenemos lo que es el Dragón Gaia, activamos el sello Yerak y vamos a optar por hacer otro Atún. Ya que vemos que el vato se anda guardando las interrupciones hasta saber cuándo, pues de una vez aprovechamos. Activamos el sello hierático, tenemos a Su, bajamos por tributo, bajamos otro Su y se activa el efecto para traer otro 8. Esto lo hacemos para tener varios cuerpos en campo y evitar de que él nos interrumpa. También recuerden que es un mazo nuevo, así que la gente no siempre sabe cómo jugarle. Aumentamos los niveles. Hacemos lo que es mandar al cementerio, colocamos la counter y ahora sí, aquí sí ya se le complicó al rival. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos para tributar y tenemos un Exit. Obviamente evita de que te hagan esto, porque si no ya valiste pito pues.
Activamos Cipher, retachamos, nos vamos a robar, tiene sucesor, mangos, ahí nomás hijo, le activamos la counter y listo. Vamos a ir por el Cypher. Cypher activa, le apuntamos a la set, pero es la fusión definitiva. Devuelve materiales y va por el 3 chompas. Recordatorio, el vato tiene una fusión ya en cementerio. Y lo digo porque él pega y puede mandar del extra deck, pero nosotros revivimos en posición de defensa y debido a esto no consigue ganar. Y aquí también les viene otra cosa buena. Recuerden que una vez que dejas tu mágica ahí en cementerio, tienes en parte algo de recovery. En fin, activamos nuestra habilidad, revelamos, devolvemos y añadimos. Tenemos convocatoria, activamos la mágica, invocamos desde el cementerio. Y con el sello buscamos a Su para poder tributar. Tributamos, invocamos, efecto de nuestro hierático, revivimos, Spiral también viene. Y con esto vamos a hacer al Atún. Atún activa efecto y no me refiero a la comida. Viene oscuridad metálico, efecto revive. Vamos a hacer armadura completa y esto obviamente ahora sí es duelo. Pero para rematar vamos a hacer otro Exceed 8 y listo. Explosion 1. Aquí ya un gallita por si acaso tiene un Kairos o algo parecido. Le pegamos y esto se acabó. Entonces el turno 2 realmente no es la especialidad del mazo. No te voy a mentir, no es lo mejor. Pero no significa de que no puedas ganar. Puedes llegar a hacerlo, también depende de las interrupciones del rival. Si tiene algo que tributa, pues sí, claro, ¿qué va a hacer? Por lo mismo, recuerden interrupciones a los Exceed y lo puedes agarrar muy pero muy descalzo. Pero ten cuidado, no lo vayas a dejar llegar al 8, porque el 8 sí niega selección. ¿Listo? Bueno gente, como vieron, el turno 1 del mazo no considero que sea malo. El turno 2 sí es otra cosa. Y obviamente puede llegar a briquear. Recordatorio, es un mazo de deck builder. Veo mucha gente que esperaba decks meta. Y puedo entender un poco porque, pues bueno, sí, ha pasado 2 meses sin contenido. Sí me han dicho que claro, 2 meses sin contenido y nos traen esto. Ya lo sé. Pero son mazos que son jugables y que al menos te puedes llegar a defender con lo que hay actualmente. Dependerá del turno, sí, puede llegar a briquear también. Pero la verdad, no es ni siquiera una vuelta entera de caja para que termines con el mazo completito. Exceptando a los pinches gallos. Aparte, por ahí seguramente le va a llegar más soporte. Así que no te preocupes que no cunda el pánico, como dirían por ahí. Porque no es la primera vez que sale un deck builder y un poco de tiempo después le dan el soporte que le hace falta. Así que tenlo en cuenta. Con esto dicho, créditos otra vez al Norentino. Lo pueden ir a seguir al buen muchacho que me está apoyando bastante. De hecho, también en los torneos él es el que se encarga. Así que tengan cuidado, que luego los banea de los torneos. También créditos al buen Scorchetta, que vino muy bien a ayudar con las repeticiones. Y créditos a los que han llegado hasta este punto del video. También, uno último, créditos a los miembros del canal y se viene el rap que a todo el mundo le gusta. Créditos a José Barreto, al Ryzen, al Immortus 2.0, al Herónimos, al Playmaker, al Billy 10, al Danny Rochin, al Falco, al Jonius, al MJ, al Antonio, al Benjamin, al Fura, al Ricardo Guillén, al Immortus, al Esteban y al Franco González. Muchas gracias por todo su apoyo. De hecho, ojito con el Playmikis porque entró dentro del top 100 de la Copa Rush, weón. Cuidado que anda bien desquiciado y seguramente pronto tendremos video en su canal de cómo consiguió ese puestazo. Así que bueno, ahora sí, nos vemos, se me cuidan y yo me despido. Adiós.